La doctora María Cristina Azuela Bernal tiene la licenciatura en Letras Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestría en Literatura en Bryn Mawr College en Estados Unidos, doctorado en Literatura Medieval Comparada de la Universidad de la Sorbona en París. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas desde 1992 en el Centro de Poética. Fue coordinadora de dicho centro entre 2006 y 2009, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1983. Actualmente imparte en esa facultad cursos relacionados con la literatura medieval francesa para la carrera de Letras Francesas y coordina la materia de temas de literatura universal para la maestría en docencia para la educación media superior. Ha publicado investigaciones sobre relato corto medieval, un libro y otro en preparación, además de diversos artículos de literatura medieval comparada. Actualmente realiza una investigación acerca de los tricksters en el medievo y el Renacimiento, con varios trabajos publicados. Ha coordinado con la doctora Tatiana Zuller 2 proyectos de traducción de textos medievales franceses, que han estado funcionando desde el 2011, de los cuales se han desprendido 2 libros de traducciones de relatos medievales franceses: La dama, el marido y los intrusos, antología de relatos de las 100 Nouvelles Nouvelles, y recientemente la totalidad de las 100 Nuevas Nouvelles. Actualmente acaba de ser dictaminada favorablemente para su publicación una primera versión al español de Eustaquio el monje, novela del siglo XIII, en edición bilingüe, y también con el proyecto de traducción está en preparación una edición de diversos relatos medievales europeos ligados al milagro de Teófilo y el diablo, variaciones medievales. También tiene en revisión final un libro de autoría individual sobre la leyenda de Tristán e Isolda, desde las primeras versiones europeas, que se publicará electrónicamente. La doctora Carmen Elena Armijo Canto es investigadora del Centro de Poética en el Instituto de Investigaciones Filológicas, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Letras Hispánicas desde 1985 y es profesora de posgrado de Madras. Es maestra en letras españolas y especialista en la época medieval y renacentista. Sus campos de interés son principalmente la cuentística medieval, la retórica medieval, las relaciones entre música y poesía y el desarrollo del libro durante el medievo europeo. Actualmente realiza la edición crítica del libro de los gatos e investiga las reelaboraciones del milagro de Teófilo. Fue coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras en el periodo de abril de 1989 a febrero de 2004 y actualmente es coordinadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas desde mayo del 2015. En 1996 funda el grupo Segre, donde participa como flautista y asesora filológica con el propósito de recrear el mundo lírico y musical de la Edad Media. Con el grupo Segre ha editado 3 discos compactos que abordan la relación entre música y poesía: Cantar de Miocid, Los sonidos de la épica, en 2003, La antigua lírica popular hispánica, del siglo XV al XVII, en 2008, y Los sonidos de la lírica medieval hispánica, en 2010. Ha publicado diversos artículos sobre sus líneas de investigación tanto en universidades de nuestro país como en el extranjero: España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Argentina, Brasil y Cuba. Ha sido coordinadora y compiladora de varios libros. Ha publicado como coautora y editora el libro Los sonidos de la lírica medieval hispánica, en 2013, que acompaña al disco compacto del mismo título. Su más reciente publicación es Fábula y Mundo, Odo de Cheriton y El libro de los gatos, en 2014. A continuación cedo la palabra a la doctora Cristina Azuela. Dice Jean-Michel Mel, que es un historiador conocido por haber examinado el gran auge de todo tipo de juegos en el medievo, que los juegos que se practican en una sociedad son el espejo y la memoria de esa sociedad. Muchos de ellos muestran, cito, una aspiración al orden, a la clasificación. En otros la jerarquía se establece por el resultado mismo del juego, según quién gana o quién pierde. Y en otros, como los juegos de cartas,
que nunca han perdido sus personajes nobles desde sus inicios en los siglos XIII o XIV, con el rey y la reina a la cabeza, ni sus plebeyos que van siendo cada vez más plebeyos según el número con el que cuenten, aunque como vamos a ver, el as fue la carta menos valiosa y la de la mala suerte. Pero también como en el ajedrez, donde la jerarquización es el centro del juego, pues hay una distinción clara entre los nobles y los plebeyos que nos recuerdan la importancia de esa realeza en donde una vez muerto el rey se acaba el juego. En esta plática la maestra Armijo me va a hacer el favor de hablarnos de las partidas de ajedrez desde el punto de vista medieval. Aquí vemos la historia de Tristán y Isolda, donde en el episodio más importante de la historia, que es el momento en que Tristán y Isolda se enamoran por una poción de amor que los va a condenar a no poderse separar a pesar de todas las impedimentos de su condición social, de que ella va a ser la esposa del rey, etcétera, y se van a tomar esta poción justamente delante de un tablero de ajedrez, que era lo que estaban jugando mientras se llevaba a cabo la travesía que llevaría a Isolda a conocer a su marido. Es un momento muy importante y es muy importante que esté el tablero de ajedrez ahí, porque como lo vamos a ver, el juego de ajedrez es un juego de estrategia y ellos van a necesitar hacer uso de toda clase de estrategias, ingeniosísimas algunas y otras nada más para salir del paso, pero siempre para salvar este amor, que es un amor muy transgresivo en la época y que les va a causar muchísimos dolores, pero también los va a convertir en el modelo de amadores que va a prevalecer durante el medioevo y también en la Edad Media. Entonces es raro, es curioso, y yo no lo había pensado nunca como una cosa simbólica y significativa el hecho de que estuviera este ajedrez puesto en esta imagen. Los voy a dejar con la maestra Armijo, que va a hablarles del ajedrez y de los orígenes del ajedrez, con esta crónica troyana, que es una crónica que se escribió en la Edad Media, en donde se representa uno de los orígenes que los medievales pensaban que tenía el ajedrez, que eran las guerras troyanas, y cómo Aquiles no está yendo al combate y más bien se dedica a jugar al ajedrez mientras pasará los 10 años de la guerra, ¿no? Pero la maestra Armijo más bien nos va a hablar de los orígenes y de las interpretaciones de este juego, del que ya oyeron ustedes hablar. Vamos a meternos nosotros al ajedrez mundo y empezamos entonces con lo que decía Cristina, que el ajedrez realmente era un juego de recreo y que era muy importante, y vemos cómo en la Edad Media, en la época de Alfonso X el Sabio, que es en el siglo XIII, el sentido utilitarista que caracteriza en gran parte la cultura medieval determinó que se fomentara la práctica del deporte y de los juegos de recreo como descanso de los pesares y preocupaciones de la vida. Así se disponen las partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, cuando se determinan las actividades lúdicas a los que un rey debe dedicarse para poder descansar de su trabajo. Y entre ellas, junto con la caza, que era uno de los deportes principales de la Edad Media, se especifican los juegos de ajedrez y tablas. Dice el texto de Alfonso: estas son oír cantares, porque también la música era algo que ya no vamos a hablar de eso, pero que te llegaba a este descanso también. Oír cantares e sones de instrumentos, jugar ajedrez o tablas o otros juegos semejantes. Termina la cita. En el prólogo que Alfonso X redactó para su compilación de libros de recreo, se insiste en la misma finalidad y se destaca la ventaja de los juegos que se hacen seyendo, o sea, que se hacen sentados, frente a los que se hacen cabalgando o a pie, porque todos pueden practicarlos. Aquí están mujer y hombre árabe jugando ajedrez.
Y como quiere, yo se los voy a leer, lo pueden leer ahí en español antiguo, yo sigo la estructura, pero se los voy a leer. Y como quiere que todos estos juegos son muy buenos, se hacen de noche como de día. Y porque las mujeres que no cabalgan y están encerradas pueden hacer esto, y también los hombres que son viejos y flacos, o sea, débiles, o los que tienen deseos de tener placeres en el sentido de diversiones, apartadamente, porque no reciban en ello enojo ni pesar, o los que son en poder ajeno, así como en prisión o en cautiverio, o que van sobre el mar, como lo mostró Cristina, ¿sí? Y comúnmente todos aquellos que tienen un fuerte, o sea, un grave tiempo. Eso lo dice en el libro del ajedrez. Así pues, dentro de la obra recreativa de Alfonso el Sabio, que fue su última aportación a la cultura occidental, que transmitían textos árabes sobre el tema, destaca el tratado de ajedrez más antiguo de Occidente. Entonces, es muy importante esto porque toda la parte que tenían los árabes realmente lo recibieron en España con Alfonso X el Sabio. Y este libro tiene por título Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas, con sus explicaciones, ordenados por mandado del rey don Alfonso el Sabio, que conocemos por un códice fechado en Sevilla en 1283. Entre las legendarias versiones sobre el origen de estos... ¿Sí? Esta aquí. Entre las legendarias versiones sobre el origen de estos juegos de ajedrez, dados y tablas, el monarca castellano se decide por un apólogo de procedencia oriental. En él se narra que en la India hubo un rey que, rodeado de sabios, les hacía razonar sobre el asunto de las actividades recreativas. Defendía uno de ellos la primacía de la razón sobre la suerte en el juego, diciendo que más valía seso que ventura. Otro, por el contrario, prefería ventura más que seso. Y el tercero opinaba que lo mejor era saber usar con cordura la ventura. Entonces el rey les concedió un plazo para que le dieran una prueba fehaciente de estas respectivas maneras de usar la inteligencia y el azar. Al cabo de dicho plazo, ellos le presentaron 3 libros. El primero, el del ajedrez, con sus juegos, mostrando que el que mayor seso hubiese podría vencer al otro. El segundo, el de los dados, señalando que en este juego no valía nada el seso sino ventura. Pero no por ello dejaba de interesar a muchos. Era un juego que usaban mucho, ¿no? El tercero, al presentar el tablero con sus tablas o con dados, es el Bagamon o el Tag-Ten en Irán, que ya habló Shekufé de este juego, que explica cómo jugando con cordura se puede evitar el daño que puede venir por la aventura de los dados. Y esto está en el libro del ajedrez de Alfonso X el Sabio, con esto lo pone de prólogo. Entonces veamos el inicio. Aquí está la figura de Krishna y Radha jugando al chaturanga en un tablero de 8×8. Hasta Pada. En 1913, Murray, en su libro Historia del ajedrez, señala que la mayoría de los expertos concuerdan en que el ancestro más antiguo del ajedrez es el chaturanga, jugado en la India, aunque el origen exacto del mismo es desconocido. Se cree que el juego se utilizaba para representar una batalla y de esta manera idear estrategias en el campo. Del chaturanga proviene el shatranga, como lo muestra la figura de Krishna y Radha, una variante jugada principalmente en Persia que conserva la mayoría de sus características. Pero se sabe que el alfil en la parte del chaturango no existía en el chaturanga. El ajedrez árabe. La expansión hacia el occidente del ajedrez se debe a los musulmanes. Aquí vemos a 2 árabes jugando ajedrez, y todas estas figuras vienen
de las miniaturas de Alfonso X el Sabio, de su libro. Aunque la conquista musulmana de la India no se inicia hasta la segunda mitad del siglo VIII, para entonces el ajedrez ya había conquistado a los árabes a partir de 640, como lo muestra a primera mención expresada del ajedrez en un texto persa del 600. La influencia persa se rastrea en alguna palabra como alfil, que deriva de la palabra árabe alfil, elefante, que era lo que antiguamente representaba a este elefante, el alfil. Y este elefante además es un regalo que le hicieron a Carlomagno, alfil ofrecido a Carlomagno por Harun al-Rashid en el siglo VIII. Y está en la Biblioteca Nacional de París, el que lo quiera ver, es un elefante, una figura que ya lo estamos sustituyendo por otra también, ¿no? Y acerca de los árabes, la expresión dar jaque, amenazar al rey, viene de Shah, de los persas, y Shamat significa el rey ha muerto, del al-Maut, árabe, muerte, ¿no? El juego del ajedrez en Persia, vemos que si bien se sitúa el origen del ajedrez en la India antigua, es en Persia donde adquiere la sofisticación y popularidad que lo lleva a Occidente a través de los árabes. Esto aquí vemos un manuscrito persa, Jami, es un místico, poético, historiador, teólogo del siglo XV, 7 tronos representando a 2 jugadores de ajedrez. Ya vemos acá un detalle del manuscrito persa de Jami. Y vemos todo este mundo persa, ya que los primeros maestros del ajedrez conocidos vivieron en Persia, como son Abu Hafiz en la segunda mitad del siglo VIII y Zairab en la primera mitad del siglo IX. En el 874, Al-Razi escribe Elegancia en el ajedrez. Y un siglo más tarde, Al-Zuli, en 946, escribe su libro del ajedrez también. En 1140, Rabra representa su libro de problemas del ajedrez, en el que aparece por primera vez un estudio sobre los finales del rey, la torre contra el rey y el alfil. Entonces lo importante es cómo en Persia realmente se creó todo este mundo del ajedrez también, ¿no? Encontramos esta referencia y gusto del ajedrez en la poesía de Omar Khayyam. Ven acá el otro de los manuscritos persas, en un poema de Rumi, y el detalle. Entonces, encontramos esta referencia y gusto del ajedrez en la poesía de Omar Khayyam, matemático, astrónomo y poeta persa, que dice: todo es un tablero de ajedrez de noches y días, donde el destino, con hombres como piezas, juega. Acá y acullá mueve, para y da jaque mate, y uno por uno vuelve a ponerlos en la caja. Es un libro de Omar Khayyam, Rubaiyat, que habla de todas estas delicias del vino, de los juegos, de todos los placeres, ¿no? A comienzos del siglo XI, el califa de Bagdad, Harun al-Rashid, en el 766-809, ofrece a Carlomagno un ajedrez de mármol, que ya vimos la pieza, esta piececita, del que solo se conservan algunas piezas en la Biblioteca de París. Pero a Carlomagno le debió interesar tanto que se conservan objetos relativos al ajedrez que le pertenece, como este relicario. Este es un relicario del ajedrez. Entonces vemos en la época de Alfonso X el Sabio, en el libro de los juegos, dados y tablas. Por esta clara coincidencia que tienen los cortesanos del origen musulmán del ajedrez, este juego complejo, por definición, sufrió la transformación en cuanto llegó a las costas occidentales. Su nomenclatura, arabo-persa, se adaptó a las realidades sociales europeas. Ángel Ruiz Molina señala que de los 97 folios que contiene el Códice Alfonsí, el Tratado de Ajedrez ocupa los 64 primeros. En él se describe la composición de estos 2 ejércitos, formado cada uno por 16 plebeyos
o fichas de distintos colores. En primer término se colocan los 8 menores o peones, hechos a semejanza del pueblo, que van a la hueste y estos mantienen su nombre. Detrás van los mayores y en una de las casillas del centro el rey, que es el señor de todos, y este mantiene su nombre también. A su lado va a estar la alfereza, así llamado a semejanza del alférez. Alférez del árabe andalusí, alfariz, que quiere jinete, quiere decir jinete, caballero, derivado de faris, caballo. Por ser costumbre, confiar el estandarte real al jinete más diestro y valiente. Es la pieza que más cambios ha experimentado, pues no solo ha cambiado su nombre, o sea, este alférez pasa a ser la dama o la reina, sino también sus movimientos sobre el tablero, que hasta finales del siglo XV no fueron los que tienen hoy, y que le hacen ser una verdadera reina sobre él, reuniendo movimientos de la torre y el marfil. Aquí está otra vez Alfonso X con los libros de juegos y dados. Y vemos aquí ya en el siglo XV, que fueron cuando se cambian, bueno, muchos ya de estos nombres, reproducción del tablero de ajedrez de la reina Isabel la Católica, esculturas del rey y la reina, ajedrez de Millán en el siglo XV. En el juego moderno de ajedrez, que se desarrolla a finales del siglo XV, se introduce un cambio fundamental. Desaparece la alfereza, que es sustituido por la dama poderosa o reina. Se ha creído que el origen de este cambio pudo efectuarse en Francia o en Italia, pero Gobert Westerveld, maestro internacional de ajedrez e historiador holandés de este juego, defiende que esta modalidad del juego data de 1497 y que es de origen español. Afirma que en 1469 una dama castellana casó con el heredero del trono aragonés, Fernando, pero esta dama, la princesa Isabel, se convirtió en 1474 en la reina de Castilla con mayor poder efectivo que su marido. Entonces, supuestamente, ella realmente fue la que cambió esta figura de la alfereza a la de la dama. En las casillas de los dados del rey y de la alfereza se colocan 2 fichas llamadas alfiles. Según su etimología, vimos que significa fil, elefante, como los que llevaban los reyes en las batallas, 2 al menos, por si moría uno, que le quedase el otro. Queda el nombre de alfil, pero no la figura del elefante. Se trata ahora de un confidente y la figura puede ser un juez, un obispo o un bufón. A ambos lados de esto se sitúan los caballos, que saltan como buenos los caballeros que defienden a los suyos y vencen al enemigo, volviendo al caballo a diestra y siniestra. Y al final, el roque o carro marcha y toma en línea recta en todas direcciones y pasa a ser una torre. Entonces son estos cambios que había, ¿no? Las reglas están solo parcialmente unificadas y diversos asientos, maneras de jugar, coexisten hasta el siglo XIII. Este importante juego medieval es en realidad una expresión del combate feudal, en donde predomina el juego cuerpo a cuerpo, los desplazamientos cortos de las piezas y la necesidad de despejar el terreno, sin un auténtico interés por los pasos intermedios. Primero es así. El juego no tiene al principio una importancia estratégica. El interés prioritario es la defensa y el final de la partida. Ya después se convierte en un juego estratégico. La gran revolución llega al término de la Edad Media, estimuladas por el desarrollo de la literatura que se escribía acerca de los problemas del ajedrez, influenciadas por el desarrollo de las nuevas técnicas de combate y como reacción al tedio que suscitan las partidas tradicionales. Las reglas serán sometidas a una modificación hasta aproximarse a las reglas modernas. Con excepción del rey y el peón, todas las piezas aumentan su capacidad de movimiento y la reina, combinando las virtudes ofensivas del bufón y de la torre, se convierte en la pieza esencial en la dirección de la batalla. El juego alcanza su madurez ganando en complejidad, es decir, en interés, mientras que los antiguos asientos desaparecen.
el ajedrez ha dejado de ser táctico para pasar a ser un juego estratégico. Se practica e incluso su nomenclatura queda prácticamente uniformada en toda Europa. El ajedrez está presente también en los libros de ejemplo moralizante para aleccionar y para adoctrinar a la gente. Ya Jacobo de Sesolis, entre 1300 y 1330, es un dominico lombardo, compuso en latín el libro conocido como Ludus Scacorum, o Juego de Ajedrez. Es una especie de libro de los estados que a través de las piezas de ajedrez examina las distintas clases sociales de la época. Y es lo que dice aquí el texto. Entonces él está invitando a un rey tirano a aceptar sus consejos. Le dice: mi señor rey, deseo que tu vida sea gloriosa, lo cual por desgracia no es lo que veo. Si enseñando con justicia y buenas obras no eres amado del pueblo, ruégote, Señor, que seas otro del que has sido, para que tú, que te enseñoreas de los demás, pero no con justicia, sino con violencia, seas dueño y señor de ti mismo. Pues ciertamente es injusto que quieras mandar sobre otros cuando ni siquiera mandas sobre ti mismo. Y recuerda que al violento y tirano el imperio no le puede durar mucho tiempo, pues esta invención, el ajedrez, se hizo para tu enmienda, pues los reyes han de sufrir con paciencia las correcciones de sus sabios y oírlas de buena gana. Entonces, es un libro precioso de Jacobo, que habla acerca de todo este juego de ajedrez, por medio de ejemplos. La traducción del libro, acá la traducción también de Jacobo, es libro sobre las costumbres de los hombres y los deberes de los hombres nobles, o sobre el juego del ajedrez. O sea que era un deber, era una actividad que tenías que realizar, y aprendían los reyes también, los nobles, ¿no? Pasemos a los pasatiempos cortesanos, el ajedrez y los cortejos amorosos, que apareció también en la imagen que nos mostró Cristina. El refinamiento en las relaciones sociales y la adquisición de buenos modales era tan importante para la educación de caballeros como el entrenamiento militar. Vemos aquí la nobleza hallaba en el juego un medio de distinción. El juego le servía para hacer alarde de su poder, de su riqueza y de su esplendor. Y la educación caballeresca concedía un amplio lugar para que el aprendizaje de juegos, de tablas y de ajedrez, situados en el mismo nivel de importancia que la caza y el mantenimiento de las armas, el servicio de la dama y las defensas del débil. Entonces se encuentran muchos romances también acerca de estos temas, y hay romances acerca de la caza y acerca del ajedrez. Hay un romance de Fajardo que dice: jugando estaba el rey moro aún al ajedrez un día, con aquese buen Fajardo, con amor que le tenía. Fajardo jugaba a Lorca, y el rey moro Almería. Jaque le dio con el roque, el alférez le prendía. A grandes voces dice el moro: la villa de Lorca es mía. Ahí hablara Fajardo, bien oiréis lo que decía. Calles, calles, señor rey, no tomes la tal porfía, que aunque me la ganases, ella no te la daría. Caballeros tengo dentro que te la defenderían. Ahí hablar el rey moro, bien oiréis lo que decía. No juguemos más Fajardo, ni tengamos más porfía, que sois tan buen caballero que todo el mundo os temía. Entonces, lo vamos a representar, vemos en muchas literatura, en muchos romances. Nada tiene de extraño entonces que los motivos de la cetrería y del juego del tablero hayan sido tomados como prólogo de un encuentro amoroso, aunque sea forzado. Ambos aparecen en la iconografía medieval, vinculados a la edad de la adolescencia, dominada por el influjo de Venus y la tendencia amorosa. Así, por ejemplo, en la rueda de las edades del rey Pedro I de Portugal,
Aparecen en escenas sucesivas los amantes jugando al ajedrez y los amantes sentados junto a él con un brazo extendido que debía de sostener al halcón. Recuérdese también que el juego de ajedrez como trasunto del juego amoroso aparece, como vimos, en muchos romances. Y además existía este ajedrez viviente. El ajedrez viviente en las cortes es una variación que data desde la Edad Media, cuando los nobles realizan grandes festejos y generalmente un grupo de vasallos se disfrazan de piezas de ajedrez sobre el patio con baldosas blancas y negras representados por humanos, ¿no? Y estos festivales se hacen a veces en España, en diferentes partes de Europa además, ¿no? Hay uno medieval que se hace en Carrecero, ¿sí? Y por último, para entrar a esta parte, vemos aquí en el libro del Caballero Cifar, que es uno de los libros de caballería, es una miniatura de ajedrez en el Caballero Cifar, ilustra el momento en que Cifar, desde los muros de la Villa Galapia, está evaluando las fuerzas de la hueste con la que se ha de enfrentar. Este hecho resalta la alta consideración que el hombre medieval tenía de este juego, como entrenamiento adecuado para los caballeros, ya que el miniaturista ha representado de forma muy destacada la escena ajedrecística en un momento crucial de la trama de la novela, justo cuando están a la espera para entrar en batalla. Y entramos ahorita en batalla con la doctora Cristina Azuela, porque empezamos con los libros de caballería. Muchas gracias. Como ven, no es gratuito que hayamos comenzado con el ajedrez, porque va a tener realmente en la mente medieval toda una relación con los torneos. Pero antes de comenzar directamente con los torneos, quisiera nada más recordar algo que me ha enseñado el doctor Rubial, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, y es un excelente, yo creo que es un excelso profesor de la universidad, que se dedica al mundo novohispano, pero para poder trabajar el mundo novohispano, por supuesto, tuvo que haber averiguado un poco acerca del mundo medieval y también se apasionó por el mundo medieval, porque finalmente los conquistadores, lo sabemos, leían al Amadís de Gaula, leían las novelas caballerescas y eso, con ese bagaje llegaron a conquistar a América. Pero el profesor Rubial, una cosa en la que hace mucho énfasis, y quiero así engancharme un poquito con lo que platicaron la semana pasada, es en las diferencias de mentalidad del mundo grecolatino y el mundo medieval en lo que se refiere a las relaciones del hombre con su cuerpo, tal como se reflejan en la práctica de los deportes, que es una cosa que para nosotros en el siglo XXI es muy importante y muchos hacemos deportes o no, pero con una intención de mantener la salud del cuerpo y porque el cuerpo, nosotros tenemos estas ideas cada vez más claras acerca de la importancia de tener un cuerpo sano para tener una mente sana, como lo creían los griegos. Sin embargo, me imagino que hablando de los deportes y las olimpiadas la semana pasada, no sé si llegarían o no llegarían a ese momento del siglo IV, todavía no es la Edad Media, en que Teodosio consolida, el emperador Teodosio Romano, consolida el cristianismo en el imperio, declarando el cristianismo la religión oficial, y entre otras cosas empieza a tomar medidas para ir limitando el poder de las religiones paganas, de la religión que había sido la religión de todo el Imperio Romano, para darle su lugar al cristianismo. Y una de las primeras cosas que hace es justamente prohibir las Olimpiadas. Prohibir las Olimpiadas porque era parte de las prácticas más importantes de este mundo. Y prohibir estos juegos y estos deportes va a significar, en términos pues de Foucault, entrar realmente a este nuevo episteme, que es el episteme cristiano, la manera de ver el mundo cristiana, en donde la idea de la salvación del alma va a ser uno de los pilares del universo medieval. Y para consolidar esta idea, queda muy claro entre todos los estudiosos del medievo que el paso por la vida terrenal de los medievales no es importante, es un tránsito. Estamos en esta tierra solamente preparándonos para llegar a
la búsqueda de la salvación de nuestra alma. Si vamos a llevar una vida buena, vamos a asegurarnos el paraíso. Si no, nos estamos asegurando los tormentos eternos del infierno. Y esta noción, podemos hablar muchísimo de muchos temas de la Edad Media, pero este es un tema central en la Edad Media. Entonces, cuando en el cristianismo se tiene muy clara esta idea, también queda muy claro que el cuerpo pierde toda su importancia. Y pierde su importancia porque no solamente, no nada más es el asiento del alma, sino es un receptáculo del alma bastante problemático, porque va a ser a través de ese cuerpo y de todos sus orificios como el hombre caerá en las tentaciones materiales y pecaminosas de los sentidos. Y no estoy hablando de unas tentaciones muy obscenas ni nada que ustedes imaginan, sino de, por ejemplo, el pecado de la gula, que entra por este orificio que tenemos acá, pero también entra por la vista, por los olores, es decir, realmente los orificios de ese cuerpo, que son los que nos dan la relación con el mundo, son muy problemáticos dentro de la visión cristiana, porque nos hace recordar la corporalidad que nos domina y que para los medievales es el aspecto animal, el aspecto que no es lo que importa para la salvación del alma, porque el alma es el espíritu. La espiritualidad es lo que nos va a relacionar con la divinidad y lo que nos va a llevar a la salvación o no. Entonces, se ve en toda la cultura medieval esto, y yo nada más quiero, por ejemplo, enseñarles esta Virgen románica, que no debe ser, pero yo creo que es del siglo XI, y que es una virgen en donde toda esa cultura del cuerpo que se había visto en la antigüedad se pierde, porque ya las representaciones en la Edad Media no van a ser realistas, van a ser simbólicas. Entonces vamos a ver muchísimas vírgenes, pero por ejemplo la del lado derecho, o sea la de... ¿Qué hay manera de picarle? ¡Ja! Perdón, es que lo hice muy mal. Esa virgen es del siglo XII, o sea, no es muy antigua, no es arte románico antiquísimo, no, es del siglo XII, del siglo que ya es el siglo de las catedrales, de las universidades, de los siglos de toda la literatura. Y como yo me dedico a la literatura, me voy a enfocar mucho a esta parte literaria, pero sigue habiendo este tipo de representaciones en donde el cuerpo no importa, porque no es lo que nos debe llamar para que lo cuidemos. Lo que importa es el alma y el espíritu. Entonces, en esta tesitura vamos a encontrarnos con que los torneos van a ser un ejercicio totalmente de cuidado del cuerpo, aunque ningún medieval lo pondría así, pero en realidad se trata de mantener al caballero dentro de su misión militar como defensor contra los paganos, contra los impíos, en las cruzadas contra los musulmanes de Jerusalén. Es siempre el caballero, su misión dentro del orden feudal es la defensa militar, y va a ocupar uno de los lugares, la caballería, más importantes dentro de este mundo feudal, porque la defensa va a ser va a ser la dominante de la mayor parte de los siglos, de los 10 siglos que componen la Edad Media, desde la primera mitad de la Edad Media llegando hasta justamente siglos XI y XII. Se trata de defenderse contra las posibles invasiones de los musulmanes que ya están en España, y por otra parte desde el principio, desde la caída del Imperio Romano, contra todos estos bárbaros que han seguido haciendo incursiones a lo largo de la Edad Media. Entonces, el mundo militar y el mundo de la defensa es crucial en estos momentos, y el cuidado, el mantenimiento de los defensores, es decir, estos defensores que tienen que usar unas armaduras que pesan más de 22 kilos, subidos en un caballo que lleva sus propias armaduras, así que el pobre caballo debe estar cargando no sé cuántos kilos, porque también él lleva las armaduras que lo defienden. El cuidado de ese cuerpo va a ser muy importante, y al mismo tiempo la Iglesia, ¿qué es lo que nos da para ese cuerpo? Pues castigos.
ayunos, flagelaciones y castidad, ¿no? Solo los que son castos se van a ir al paraíso. Y entonces hay esta noción muy clara de que todo lo que sea lo corporal no es aceptable. No vamos a hablar de si se bañan o no se bañan, de si se bañan vestidos o no se bañan vestidos, y todas estas cosas, pero el hecho es que hay una suerte de descuido del bienestar corporal para favorecer los aspectos espirituales, que sin embargo para los siglos XII y XIII, que ya son los siglos de los torneos, lo repito, las posturas de la Iglesia se fueron suavizando, y tal vez aquí tenemos ya para el siglo XIV a la Venus de Botticelli, con una representación muchísimo más realista, con ya un interés por representar el cuerpo humano, el cuerpo bello, aunque es un interés, justo este es el nacimiento de Venus, ya muy renacentista, ¿no? Pero sí va a haber la recuperación de la perspectiva y la recuperación de una serie de cosas en el arte y en todo lo que es la arquitectura y todo, pero las representaciones de la arquitectura, aunque todavía vamos a ver algunas imágenes del siglo XV que no parecen haberlo captado muy bien. El hecho es que ya para el siglo XII y XIII, que son los siglos en donde surge la literatura vernácula, y es muy importante esto porque los torneos son estos fenómenos en donde la literatura va a influir en la organización de los torneos, así como los torneos influyen en la literatura, y hay una retroalimentación que va muy de la mano de toda la literatura cortés, en donde la literatura y estos relatos de amores de caballeros enamorados de una dama a la cual admiran y a la cual procuran, y la dama les concede o no sus favores, tiene también esta retroalimentación con la realidad, porque están civilizando a un mundo de guerreros que son la élite de la sociedad, porque estos militares son la aristocracia, los caballeros pertenecen a la aristocracia, y lo sabemos porque es la única clase social que va a tener los suficientes bienes para pagar un caballo, pagar una armadura, no un caballo, sino varios caballos, porque los caballos se mueren constantemente con esos trabajos tan extenuantes que tienen que hacer. Y el mejor ejemplo, si alguno de ustedes tiene alguna vez la oportunidad de leer El Caballero de la Carreta, que es una de las primeras novelas artúricas en Francia, en donde aparecen personajes que no existían en el imaginario medieval europeo ni cristiano, y que pertenecen más bien al mundo celta. Este Caballero de la Carreta, que es Lancelot, el que va a ser el amante de la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo, todo el tiempo pierde a su caballo, todo el tiempo se le caen muertos los caballos, y uno se puede imaginar que con tanto peso, por supuesto que se caen muertos. O sea, es una cosa que debe haber sido muy extenuante los trabajos del caballero, del caballo, pero también de los caballeros. El hecho es que esta élite social tiene, como se ha dicho mucho, que los torneos eran un sustituto de la guerra en un momento, y voy a buscar una imagen, a ver si lo encuentro aquí. Esto es un relato un poco obsceno, por eso no puse el título completo, del siglo XIII, pero lo que importa aquí es cómo se describe un momento del siglo XIII, muy pronto, en donde hay un caballero que había empobrecido siendo aún joven, y aunque se le consideraba muy sabio, no tenía viñedos ni tierras, pero pertenece a esta clase de linaje ya empobrecido. ¿Por qué? Porque los dispendios y los gastos, de los que vamos a hablar dentro de poco, de la clase caballeresca, eran muy grandes. No sé cómo, por qué se hizo tan horrible, pero yo no puedo hacer nada. Su única esperanza estaba en las guerras y los torneos, ya que sabía muy bien herir con la lanza, era valiente, combatía bien y era apasionado. Pero sucedió que en esa época, tal como lo leo en la historia, dice el narrador, hubo una escasez de guerras por todos lados, nadie se atacaba y los torneos estaban prohibidos.
vamos a ver por qué se prohibieron, ¿no? Pero en este momento el caballero ya se lo había gastado todo, no le quedaba ya ni manto de armiño, ni túnica, ni capa forrada, y no tenía nada que valiera, ni un denario, que es una moneda como ni un centavito, porque todo lo había empeñado. Me parece que no era muy listo, pues hasta su armadura la había empeñado gastándoselo todo en comer y en beber. Y entonces vemos a esta aristocracia que por un lado tiene el deber de la generosidad y del dispendio y de una cultura de mostrarse ante los demás con todo lujo y con toda magnificencia, que lo hace empeñar hasta la armadura, y por otra parte la realidad social de una clase en donde todos los ataques de los bárbaros, todos los ataques contra los musulmanes ya están controlados, las cruzadas están muy lejos y ya se acabaron las guerras. Entonces es una historia graciosa, y es muy gracioso que ponga tanto énfasis en este asunto de que no tiene dinero. Toda la historia va a estar en este tenor de la falta de dinero de este caballero, ¿no? Que va a conseguir su manutención de unas maneras muy extrañas, pero léanlo. Estamos haciendo las traducciones de estas historias y está traducido en el internet, se puede encontrar en una traducción un poco mala de Josefa López Alcaraz, pero ahí está. El hecho es que el mundo feudal es un mundo que había estado dominado por las guerras, y por eso las clases aristocráticas habían necesitado de ejercicios que permitieran a los caballeros mantenerse en forma, estar en condición. Y los torneos un poco van a tener esa misión, ir entrenando a los caballeros con estas costosas y pesadísimas armaduras, que los va a distinguir de los peones del ajedrez, ¿no? De los peones que sí que van a pie y que sí que los matan como sea, pero los caballeros no. Los caballeros tienen además un código de honor, tienen la guerra para ellos es un asunto de honor y de renombre. Y hay una de los cantares de gesta franceses, el más conocido, que es el cantar de Roldán, en el que todo gira alrededor de que Roldán está en la retaguardia cuidando el ejército de Carlomagno, y de pronto ven que viene un ejército, pero de miles de paganos, de moros, que los va a atacar, y ellos son una retaguardia pequeña, están los 12 pares de Francia, pero son los más valientes de los hombres de Carlomagno, pero no son muchos, y estos los los sobrepasan. Y Roldán le dicen toca el cuerno, porque se comunicaban con un cuerno porque no había lamentablemente celular, y entonces tocaban un cuerno que sonaba fuertísimo, y le dicen toca por favor, para que venga, para que se regrese Carlomagno con el grueso del ejército y nos ayude, porque no vamos a poder. Y Roldán dice no lo toco, y uno se imaginaría, ¿y por qué no lo toca? ¿Cuál es la razón tan importante que va a dar? Y dice, porque no quiero que canten canciones acerca de mí y de que yo toque el cuerno por cobarde, y porque no me quise enfrentar a esos, y aunque sean muchos, nos vamos a enfrentar con ellos y vamos a morir con mucho honor. No, pero ¿cómo? Pero nos vamos a morir todos. Sí, todos, pero con mucho honor. Entonces es una cosa muy impactante, porque hasta la fecha la crítica se la pasa pensando, pero ¿por qué hizo eso Roldán? O sea, porque finalmente la soberbia es un pecado, desde la antigüedad era un pecado, y los caballeros tendrían que cuidar mucho su honor, pero no deberían ser arrogantes y soberbios y pensar que pueden sacrificar a todo un ejército para que no canten una mala canción, ¿no? para que su renombre quede limpio y no vayan a echarle en cara a su familia. Vamos a ver después que también en los torneos hay un lugar reservado para los caballeros que no se comportan con la suficiente honorabilidad durante el torneo o hacen algún acto inaceptable, ¿no? El hecho es que entonces funciona la feudalidad, es un sistema socioeconómico muy importante que va a durar no solamente durante la Edad Media. Dicen por ahí los historiadores que todavía en el
siglo de la Revolución Francesa, es decir, 1789, todavía hay lugares en Europa que siguen funcionando con esta mentalidad de el señor, el vasallo, la lealtad y el servicio. ¿Qué es lo que, lo estoy diciendo muy rápido, pero en realidad lo que tenemos es un señor que le ofrece a sus vasallos, que están aterrados porque van a llegar los bárbaros o los musulmanes, los moros, quien sea, que le ofrece protección armada, porque él tiene a sus caballeros armados, y los vasallos, esa protección se la van a pagar dándoles servicio militar, los vasallos. Luego va a tener los siervos que le van a dar los otros servicios, que son trabajar las tierras, coser, hacer las ropas, todo lo demás que necesita un castillo. En la Edad Media el feudalismo es totalmente autónomo, cada castillo se basta a sí mismo, y poco a poco, conforme va habiendo paz a lo largo de los primeros 8 siglos, del siglo V al siglo XI, 7, 5, 7, 6, a lo largo de esos primeros 6 siglos, poco a poco lo que va a haber es un relajamiento de este sistema totalmente cerrado, donde en el castillo está, ya lo sabemos, ¿no? Unos muros inmensos, pocas ventanas, puentes levadizos, porque el castillo está rodeado de agua para que nadie entra, no haya forma de entrar ni de salir del castillo si no es con permiso de aquel que está manejando el puente levadizo, etcétera. Muchísima seguridad, y poco a poco va habiendo paz hasta llegar al momento en que ya no hay guerras, ya no hay ni torneos. Y entonces ya no es tan necesario este mundo militar y este cuidado y esta seguridad, pero la clase en el poder son los caballeros, son los nobles, son los VIP. Entonces este mundo de estos caballeros que iban a la guerra y que defendían y que estaban ahí siendo los vasallos de un señor porque le iban a dar el servicio militar al señor, y el señor les iba a dar al mismo tiempo tenerlos en su castillo, asegurarles la comida, etcétera. Era un intercambio que era personal, no era un intercambio en donde se firmaba un papel y yo lo heredo a mis hijos. Se moría alguno de los dos que hacían el pacto y se volvía a renovar ese intercambio. Entonces, en este mundo el intercambio es personal y el compromiso es oral. Yo te prometo que te voy a dar servicio, Señor, y tú, Señor, me prometes que me vas a proteger. Y así funciona, a todos los niveles, y hay muchos vasallos y hay muchos niveles de la nobleza, hay unos nobles más nobles que otros nobles, pero muy jerarquizado. Por eso en ese sentido estos juegos como las damas y las cartas mantienen esas jerarquías. Y en esos momentos, dice Marc Bloch, que es un historiador, que esa nobleza de facto de los caballeros, los que se dedicaban a la guerra, los velatores, dicen los medievales, los que se dedicaban a la guerra, que era una nobleza de facto, porque ellos eran los nobles como Roldán, que no iban a poner en cuestión su honor, iban a defender hasta la muerte, y Roldán se mueren todos. O sea, en esa batalla se mueren todos. Cuando regresa Carlomagno, lo último que hace es tocar el cuerno para avisarle a Carlomagno, ya nos morimos, y Carlomagno regresa nada más a enterrar y a vengarlos, por supuesto, y gana la batalla porque Dios lo protege, etcétera, ¿no? Porque Dios tiene relaciones privilegiadas con algunos seres de esta clase social que es la caballería, y Carlomagno es el jefe de ellos, ¿no? Es el rey, es el emperador, y entonces estas relaciones privilegiadas con Dios le permiten decirle: oye, Dios, por favor, detén un poquito el sol para que no se haga de noche y yo pueda matar al enemigo. Y Dios dice así, claro, detiene el sol, matan al enemigo, todo funciona muy bien y puede vengar. Y entonces ya no importa que se hayan muerto todos, porque el honor quedó a salvo y la caballería cumplió con su misión. Bueno, esta misión y esta cosa del honor se mantiene. Se acaban las guerras, pero se mantiene el asunto del honor. Incluso en esta historia, que es una historia cómica, se mantiene el asunto del honor. Y entonces los
dice Marc Bloch, la nobleza de facto va a ser sustituida por una nobleza por derecho, y va a empezar a haber también a raíz del siglo XIII muchísimas discusiones acerca de y qué tan nobles son los nobles que son nobles heredados, que ya no están jugándose la vida para defender nada y para defender ningún honor, y estos nobles que están ahí nomás de adorno, pues hacen muchísimos torneos para mantenerse en forma y para mostrar a todo lujo y con toda magnificencia que siguen siendo los que mandan, a pesar de que es un mundo cambiante y a pesar de que en el siglo XII y XIII ya hay muchísimas ciudades que están construyendo catedrales y que están fuera de este sistema del señor y el vasallo, porque el aire de las ciudades decían hacia libres, y entonces las relaciones son relaciones comerciales, tú haces un trabajo, yo te lo pago, el propio personal militar entra dentro del sistema, tú haces un trabajo, yo te lo pago, y se van a llamar soldados. ¿Por qué? Porque reciben un sueldo, ¿no? Entonces los propios caballeros van a tener dentro de su mundo a estas gentes que están cobrando y que están cobrando el sueldo y que se van a ir con el mejor postor, que no están con su señor por lealtad, porque es el segundo tema muy importante, la lealtad. La lealtad, que es lo que ¿cómo se llama? Pega, ¿cómo? Aglutina al señor con sus hombres, es este pacto de lealtad. Y es, bueno, no inapelable, no se puede romper con nada. Y entonces, pues estos soldados a sueldo, pues son a sueldo y se van con quien les pague. Pero los propios medievales empiezan a ver fenómenos que no se habían imaginado, no solamente que los maestros cobran por lo que enseñan, no solamente que la gente en las ciudades se atreve a decir, pues yo esto cobro lo que cobro y me lo pagas o no me lo pagas y no me importa, pero no tengo ninguna relación, ningún pacto, y no es una relación personal, no es personal, es un negocio. Todas estas cosas que al principio parecen muy tremendamente desestabilizantes para la sociedad, de pronto forman parte de la vida cotidiana, y los caballeros tienen que adaptarse y se adaptan a través de los torneos. Empiezan a hacer estos grandísimos torneos en donde se va a mantener esta ficción, porque ya es casi una ficción, ya ni siquiera muchas veces, porque los primeros torneos que están documentados por ahí del año 1000, pero no están documentados, se sabe, así muy menciones, pero realmente los primeros documentos escritos, que son muchos de ellos novelas, como las de Chrétien de Troyes, o un cantar, una obra que es una especie de novela, pero son novelas versificadas, también las de Chrétien de Troyes, que cuenta la historia de Guillermo el Mariscal, que Duby, el historiador de los anales, va a recoger y va a comentar de manera espectacular también él. Esto es del siglo XIII, ya del siglo XIII, y ahí Guillermo el Mariscal, el que relata la historia, la vida, porque es una biografía de Guillermo el Mariscal, van a hablar de 16 torneos distintos, con todos detalles, en donde Guillermo va a tener una actuación muy gloriosa, como un caballero, ganando gran honor y gran gloria, y Guillermo va a ser de esos personajes que van a sobrevivir del torneo. ¿Por qué? Porque en el torneo, si tú tiras el caballo a tu contrincante, te llevas su caballo y lo guardas. Y si le tiras la espada, te llevas la espada. Y si se muere, pues te llevas todo lo que puedes. Le critican a Guillermo el Mariscal que le gana a uno de sus contrincantes en un torneo, y como se escapaban los que perdían porque no querían, se escapaban, y a él se le escapa, y él lo cuenta en esta historia, que dice que ya llevaba a su contrincante, iba llevando el caballo con el contrincante subido en el caballo,
y de pronto el contrincante se detuvo, así como en las películas, de un techito, y cuando llegó ya no venía, él se quedó con el caballo, bueno, ganó el caballo, ¿no? Pero en otro momento, para que no se le escape, se sienta encima del vencido, y dice, pues yo me quedo aquí hasta la noche, a ver quién me viene a ayudar, porque no lo suelto, porque se escapan, ¿no? Entonces hay unas realidades en este mundo de los torneos que son peculiares, pero que son las realidades de la vida real, porque finalmente los torneos, las guerras eran guerras de luchas de hombre a hombre, y estas luchas van a seguir apareciendo en los torneos como algo muy importante. Entonces tal vez ya podríamos pasar a ver Torneo del siglo XV. estos torneos en donde hay un hombre y otro hombre, y sabemos que es un torneo y que no están describiendo una guerra, primero porque hay un público ahí arriba, y segundo porque están estos cercos, que ponían estas cercas para definir la lisa, que era el terreno en donde se iba a llevar a cabo. En general, muchas veces vamos a ver, hay muchísimas imágenes de estos torneos, de estas justas de hombre a hombre, o sea, uno contra el otro, con el público. Y dice Duby que no hay mucha presencia femenina en los siglos XII y XIII. En el Guillermo del Mariscal casi no se habla de presencia femenina, y sin embargo todas las novelas del siglo XII y del siglo XIII hablan de cómo estos torneos están dedicados a las damas, y cómo las damas tienen un lugar importantísimo. No solamente tienen un lugar importante porque ellas les dan a los caballeros, estos caballeros están ahí para ganar renombre y el amor de la dama, y la dama les da alguna prenda, un pañuelito, algo de tela, las mangas del vestido. Hay relatos en donde la dama le da las mangas, el caballero se las pone, se las lleva, porque las llevan puestas en la batalla para que todo el mundo vea los colores y cuál es la dama, y se le ensangrentan, y entonces pues es muy inaceptable eso de todo ensangrentado, y le regresa, y entonces la dama le dice, pues te felicito mucho, y dice, no, yo ya te probé que yo soy capaz de luchar hasta la muerte casi por ti, ahora tú pruébame que tú también eres capaz, llévate la manga y póntela en la cena, en el banquete, donde estén todos. Y la dama dice, la señora casada, qué barbaridad, pues ¿qué haré? Pues ni modo, y se lo pone. Y entonces es criticadísima por toda la sociedad del momento, pero le demuestra, ahí se demuestra el verdadero amor entre este caballero y esta dama, haciendo cada quien el sacrificio que le toca con la parte que le toca, ¿no? Estas son ya los relatos que no se sabe si son la vida real o la leyenda o qué, pero son historias en donde nos habla de que la presencia femenina, que no se sabe históricamente, porque no se ve históricamente, sí se ve en muchísimas miniaturas y se ve en todas las novelas. Bueno, hay incluso en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que es el origen de todo el mito del Grial, y que se escriba también en el siglo XII. Y Chrétien de Troyes es el primero en hacer la mención al Grial sin que se sepa qué es eso, que después se va a convertir ya en el siglo XIII en la sangre de Cristo y en una serie de cosas religiosas muy importantes que van a permitir a la caballería convertirse en caballería cristiana, y no nada más caballería que se anda luciendo en los torneos y matoteándose unos con otros. En esa historia hay una niña de 9 años que se le acerca a Galván, a Gauvin, y le dice, y lo abraza de las piernas. Yo creo que él va a caballo y le abraza una de las piernas y le dice, por favor, hazme justicia. Y entonces él se queda muy impresionado porque no conoce a la niña, y le dice, ¿estás seguro de que quieres hablar conmigo? Sí, hazme justicia, te estoy pidiendo que me hagas justicia. Entonces él es un caballero y no puede decir, no te hago justicia. El papá de la niña le dice, no le haga caso, no lo conoce, no lo reconoce como el gran personaje arturiano, pero le dice, no le haga caso, es una niña, está bien loca. No, dice, yo soy un caballero, yo no puedo ignorar a alguien que me pide que lo ayude a obtener justicia. Y la niña le dice que es que su hermana mayor está hablando muy bien de un caballero que está ahí en el torneo, y ella quiere que Galván sea su caballero y le gane a ese otro caballero y le demuestre a su hermana que es una tonta porque su caballero no es tan bueno. Entonces es una historia muy rara porque está hablando de todos los códigos del honor, de lo que un caballero tiene que hacer, y Galván acepta y le dice, yo voy a ser tu caballero. Yo no quería entrar en este torneo porque
tenía unas obligaciones en otro lado y no quería que lo hirieran porque tenía que ir a luchar en otro lugar, pero ya que tú me lo pides y eres una niña noble, yo como caballero lo voy a hacer. Y lucha y le gana justo al que le tenía que ganar, y la niñita se pone feliz y se pone a pelear con su hermana, y entonces Chrétien de Troyes tiene la genialidad de ponernos este ejemplo por una parte de estas reglas de la caballería y al mismo tiempo de esta frivolidad de los torneos en donde las damas están ahí, pues el mío es mejor y el mío es peor, y pues yo te gano, pues yo le pido al mío que le gane al tuyo, y todas, entonces está mezclada la frivolidad total de las mujeres mirando el torneo con la seriedad del honor y lo que las reglas del caballero dicen, ¿no? Lo vamos a ver constantemente en la literatura, como estas reglas son muy claras. Un caballero no puede luchar más que contra otro caballero, y esto también se va a ver mucho en los torneos, porque los torneos muchas veces van a abrir los escuderos y van a hacer algún ejercicio de los... la formación de los escuderos, la formación de los caballeros pasa por una educación verdaderamente dura, aunque son nobles, pero la educación es dura porque a los 7, 8 años los separan de la familia, de la mamá. O sea que ellos tienen 7 y 8 años de estar oyendo cuentos de hadas y cosas maravillosas, y a los 7, 8 años se van probablemente a un castillo que ni siquiera es de un pariente. A veces sí es de un pariente, a veces es del hermano de la madre, que cumple una función siempre, el hermano de la madre muy importante. Roldán es hijo del hermano de la hermana de Carlomagno. Gauvin es hijo de la... Mordred es hijo de la hermana de Arturo. Pero se van a ese castillo esa tempranísima edad y empiezan a aprender los ejercicios de la caballería. No importa ya al final de la descripción de toda la educación del caballero, no importa si aprendió a leer o no, pero lo que sí aprendió fue a manejar una lanza, y entonces el entrenamiento es primero a pie, haciendo todo el entrenamiento a pie, después le van cargando los hombros, porque toda la armadura descansa sobre los hombros, y cada vez le van cargando un poquito más de peso para que él sea capaz de caminar con la cosa, primero de caminar nomás, y luego ya de brincar y moverse y tener toda la destreza que le es necesario a un caballero para levantar una espada, de esas espadas que se ven en los museos, que son como unas cosas que se ven pesadísimas, y que de un golpe, ¡pum!, como dicen en los cantares épicos, ¿no?, partió al enemigo por la mitad y hasta el caballo se cayó muerto, ¿no? O sea que son unos golpes tremendos, las espadas son pesadísimas, y todo esto lo aprenden estos chicos entre los 8 y los 15 años. A los 15 años ya están en edad de que más o menos los hagan caballeros, y cuando ya los han hecho, muchos se tardan, unos se tardan hasta los 20, la primera mitad de los 20 en ser caballeros, pero más o menos esas son las edades. Y cuando son los torneos, igual que los conciertos, los abre un grupo que no es muy famoso, pues así en los torneos los abren los escuderos haciendo alguno de los ejercicios que ellos ya están dominando, que tenía la imagen, pero no la logré pasar de un lugar a otro porque no soy muy hábil, en donde se ve cómo está el escudero sin armadura y sin nada, pero ya con la lanza tirando a un tiro al blanco, y alguien lo está ayudando para que no se mueva, y para que esto y para que el otro, ¿no? O sea, es una educación que está registrada también en los manuscritos, en las imágenes, de cómo a estos niños los van educando desde el punto de vista físico para que resistan, porque ya que pueden subirse, ya que pueden con la armadura, ya se suben al caballo, y luego tienen que tener la destreza sobre el caballo, lo cual tampoco es sencillo. Entonces, y los caballos necesitan del torneo, porque necesitan la experiencia de las batallas, tanto las individuales, que es siempre la primera con lanza, y después algunos se caen, entonces probablemente se bajan los dos, pero eran
multitudes. Las descripciones que uno ve en la literatura, por lo pronto, son de multitudes de caballeros. Yo no entiendo realmente muy bien qué hace el de en medio, pero lo que se ve es que no están peleando, están nada más ahí mirando y esperando, porque después de los combates cuerpo a cuerpo, de los combates individuales, que son muy parecidos a los que hay durante las primeras batallas, durante las primeras guerras de los caballeros, son combates cuerpo a cuerpo, individuales, pero después va a ser lo que se llama la melee, que, bueno, entonces aquí hay otro, en donde estas son como unas lanzas con unos picos espantosos, a veces son con hachas, que no son armas tan nobles como la espada y como la lanza, pero también se hacen con hachas y con mazos, en los torneos también. Ay, perdón. Y entonces, y siempre en las representaciones se ve el rey o el duque o el más importante de la zona, pero ya no son, muchas veces se representan con las damas asomadas en unas torrecitas, pero otras veces ya están sentadas ahí y tienen su caballero elegido, y dice Chretián en el Caballero de la Carreta. El Caballero de la Carreta es una de esas novelas en donde van a hablar mucho de torneos, de duelos para salvar a la reina que hace Lancelot, pero también de torneos en donde Lancelot va de incógnito. Y todas las chicas que están ahí están mirando quién es el más valiente, porque con ese sí quieren casar. Con el más guapo y con el más valiente. No sabe uno cuál va a ser el más guapo, porque pues con dificultades podrían saberlo, pero ellas parece que sí lo saben, porque les parece, escogen, y siempre escogen al más valiente. Y en el momento en que Lancelot, que está de incógnito, empieza a ganarles a todos los otros, todas quieren con él, y todas ya quieren casarse con él, y dice, varias veces repite el narrador, este año no va a haber muchos matrimonios, porque todas quieren al mismo caballero, y además se van ya al banquete después de la jornada, discutiendo como si el hombre ya fuera su marido. Se ríe Chretián de Troya porque tiene mucho sentido del humor, ¿no? Y entonces estamos en estos combates individuales, en donde el aspecto físico, los caballos, los colores, todo es muy importante, porque cada caballero tiene sus insignias. En el libro del Grial, la descripción de los caballeros, las insignias, los escudos. Ayer estuve considerando si la ponía o no la ponía, porque estaba en francés y la tenía que traducir toda yo, y de pronto dije, no, esto lo voy a tener que contar porque es muy largo, pero fueron 2 hojas nada más de la descripción de todas las insignias y todos los escudos y todos de los distintos caballeros, porque los heraldos las hacían como en el partido de fútbol, y aquí viene fulanito y ya le va a dar a menganito y no sé qué, o fulanito viene con su insignia tal y con tal y con tal, y describen todos los colores, las insignias que lleva. A veces son leyendas que se conocen después como blasones, en donde dice yo siempre te seré fiel, o estoy aquí por la más bella, o que Dios me ayude, o nunca voy a darme por vencido, etcétera, ¿no? Aquí se ve muy claramente cómo entra el caballero en la primer renglón al combate, se enfrenta con otro que lo tira, y ya como lo recogen y alguien ya lo va a atender. Es otra de estas. Pero lo que es realmente la preparación para la guerra, para los combates reales, sobre todo para los cruzados, porque los cruzados finalmente sí que se van a Jerusalén a combates reales, va a ser las melees. Este es uno a pie, ya que tiran a uno del caballo, pues el otro se baja, y entonces son enfrentamientos a pie. Es muy curioso, porque además se ven siempre los estrados por una parte, y por el otro lado los cercos que delimitan los espacios. Y cuando son muchos caballeros, porque a veces son cientos de caballeros los que van a entrar a los combates colectivos, pues aquí se ve bastante ordenadito. Es de un torneo en la Plaza de Santa Cruz, no se ven muchos.
pero hay mucho público y está como en medio de una ciudad. A veces están en terrenos rurales cercanos a los castillos, cuando son de la aristocracia. Pero luego, en el siglo XII y XIII, cuando estamos viendo estos cambios económicos, vamos a ver que va a haber también ya en las plazas públicas de las ciudades, y en España sobre todo son en plazas públicas de la ciudad, que se cierran y que los caballeros se salen a las tiendas que están a los lados para descansar, y si no, regresan. Y todo el mundo está mirando quién sale corriendo y quién ve a uno muy poderoso y da la media vuelta y se va. Dicen que tournoi, en francés, torneo, viene de irse acercando y regresarse, y cómo dan vueltas y se encuentran y se desencuentran, y que muchas veces muchos salen corriendo, pero todos los que salen corriendo, todos los están mirando. O sea, todo el mundo está mirando y saben, y las chicas que están buscando al marido saben quién salió corriendo, quién no les conviene, o no sabemos. Pero las descripciones de las melés son tremendas, porque no se ve quién está contra quién. Entonces se supone que van por equipos, y van por equipos muchas veces por regiones. Estos caballeros que desde escuderos se formaron en una suerte de solidaridad con los otros escuderos y que viven con ellos separados de sus familias, establecen lazos muy fuertes y son los que van a estar en los mismos equipos. Y acá se ven un poco arriba siempre el público que está mirando, las damas, muchas coronadas y muchas, y acá un desorden, ¿no? Total, hay muchas escenas, ya no sé, nada más les muestro un poco que así fue, se representa igual de desordenada la batalla de Agincourt, y tenía otra que era la de Crécy, espero que tenerla por acá. Acá está el tapiz de Bayeux, que es el que representa en 60 metros bordados la batalla de Hastings, que es la que le da la victoria a la casa normanda de los Plantagenet sobre la corona inglesa, de forma que los ingleses durante 2 o 3 siglos van a hablar francés en su corte, porque los reyes van a ser normandos, no van a ser del linaje normando y no del linaje anglosajón. Es muy impresionante porque todo esto está bordado, pero también se ve cómo se caen los caballos por todos lados, salen corriendo, y están unos, bueno, pues también es un poco por el asunto de la perspectiva, ¿no? Es el antecedente del cómic. Sí, que sí. dice, porque acá tenía todas las... De hecho, si ustedes se meten al Google y ponen tapiz de Bayeux, como está, van a encontrar un YouTube de, ¿cómo se llama? Animaciones de estos, sí, en donde se ve la animación, porque tomada de estas representaciones, la animación es muy impresionante. También van a encontrar unos dibujitos marginales obscenos. Sí, en la parte de abajo. Vamos a hablar de eso al final. Bueno, y entonces no sé por qué tengo esta, pero tenía una gran razón. Bueno, porque al final los que van a ganar el torneo siempre se va a declarar un ganador, los más valientes, los que llevaron más honra, los que van a tener más renombre, van a ser los que van a poder conseguir mujer. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos en un momento de la historia de estos linajes en donde, para evitar que se fragmentaran las propiedades, o sea, las tierras de los linajes, desde el siglo XI empezaron a dejar como herederos solamente al primogénito, y los otros 11 o 15 hijos de esa familia se quedan como jóvenes que están viviendo en castillos, sirviendo a un señor, pero que no saben si van a tener la posibilidad de casarse y conseguir una buena mujer, a menos de que sean los ganadores del torneo y la chica realmente le diga a su papá: ándale papá, no importa que no tenga tanto dinero, pero nosotros tenemos para él y para mí, etcétera, ¿no? El hecho es que pocas princesas son robadas por dragones en la vida real, como para que estos jóvenes se puedan encontrar un medio de manutención, y es el caso de aquel caballero de Marras del que ya habíamos hablado, ¿no?
Y entonces el papel de las mujeres en estos torneos aparentemente es importante porque son las mujeres las que van a dar los premios, a ellas se les acercan, dicen algunos que tienen hasta permiso de darle un beso a la dama. No estoy tan segura. Y después del torneo viene el banquete, la celebración. En el cuento del Rial hay incluso una imagen que es así, es muy impresionante, de cómo las jóvenes están hablando de quién fue el ganador del torneo y están discutiendo, y mientras están viendo a un muchachillo ahí con cara de bufón que está desenfrenado recogiendo pedazos de armadura y recogiendo fierros y todo y colgándoselos del pescuezo y todo como puede porque eso lo va a vender, y es como son los despojos de lo que ya no quiso nadie, ni siquiera los caballeros vencedores, y él lo está recogiendo y ellas se están burlando de él, diciendo, ay, sí, ¿a poco crees que te vas a hacer rico con esto? ¿No? Pero forma parte de la vida de estos jóvenes que no tienen medios y que realmente van a conseguir los medios de los torneos, del premio mayor, si le van a dar un premio o un anillo de oro o lo que vaya a dar el duque de organizador del torneo, o de los propios vencidos, como ya habíamos visto. Y acá en medio se ve un caballero vestido de negro, el pobre, con una mesita, están las mesas grandes. Ya sabemos que en la Edad Media ni siquiera existían las mesas, eran unas tablas que se ponían sobre tripiés y luego se cargaban las tablas y ya se acababa la mesa. Y a él le pusieron uno chiquito, porque este fue un caballero que se portó de manera inapropiada, que demostró alguna cobardía, que no defendió su honor, o que se ensañó contra un vencido, y eso también era muy inapropiado, o alguien que le pidiera piedad. Es obligación del caballero concederle piedad a alguien que está pidiendo piedad, porque son cuestiones de honor, ¿no? De no ser cruel. Y algo hizo que lo mandaron castigado, no al rincón, pero sí está muy claro que no le gusta a quien hizo esta representación, según los interpretadores de la... Bueno, entonces, con esto yo creo que yo termino la parte de los torneos, un poco hablando de que al final ya para el siglo XIV, la guerra de los 100 años es entre el siglo XIV y el siglo XV, entre Inglaterra y Francia, y los ingleses consideran que sí, que está muy bien eso de los combates de cuerpo a cuerpo y el honor y todas esas cosas, pero que si tú desde lejitos le tiras una flechita, lo matas, le matas al caballo, le matas lo que quieras, y ni te le acercas ni te juzgaste nada porque no te toca ni sabe quién eres. Y entonces empiezan a atacar durante la guerra de 100 años y hacen los masacres más tremendas que se puedan imaginar. Creo que es en Guillermo el Mariscal, en donde se describen como las lluvias de flechas que les pueden caer a estos francesitos que van todos con el honor y muy cuidadosos de su honor, y que se mueren todos porque les caen como ametralladoras. Dicen que un arquero diestro podía tirar hasta 20 o 30 flechas en un minuto, entonces que era si tenían muchos buenos arqueros hasta el frente, desde arriba, desde donde se pudiera estratégicamente, los hacían pedazos, y perdieron miles de batallas hasta que se dieron cuenta de que no podían seguir cuidando tanto el honor porque no era eficiente, y estaban perdiendo el reino de Francia, y estuvieron a puntito de perderlo, ¿no? Pero no lo perdieron, a pesar de todo, ¿no? Francia se quedó con su rey francés, bueno, y gracias a Juana de Arco. Pero fue un shock en esto de las técnicas, como la guerra ya no se podía seguir haciendo igual. ¿Y qué pasa? Los torneos sí. Es como un aferrarse a ese mundo del honor que ya se terminó y que de todos modos vamos a seguir celebrándolo y vamos a seguir, igual que los cronistas contaban la historia, no precisamente como fue, sino como debería haber sido y como deberían considerarla aquellos que la leyeran. Entonces
pues era un poco complicado a veces, ¿no? Es un poco complicado para los historiadores saber hasta dónde llega la crónica contando lo que tiene que ser y hasta dónde no, pero así es. Entonces los torneos van a seguir y van a seguir manteniendo ese mundo fastuoso de dilapidación y de gloria y de mostrar. Ya para el siglo XV va a haber historiadores de la literatura como Paul Sumter que hablan de tiene un libro precioso que se llama La máscara y la luz, que habla de los grandes retóricos, que son un grupo de poetas de finales de la Edad Media, en donde incluso la poesía ya casi está vaciada de sentido, pero sigue manteniendo las formas. Y se inventan un montón de formas nuevas y acrobacias verbales y una serie de cosas, pero ya no hay mucho contenido adentro, porque la sociedad esta clase, que es una clase ya de nada más por herencia, está perdiendo todas sus funciones y está perdiendo todo lo que era su esencia, y lo están mirando claramente. Las guerras ya ni siquiera se trata de matar a todos los que se ven un poco con una armadura nuevecita y buenecita, mejor los toman prisioneros porque seguro alguien va a pagar un rescate. Y entonces están buscando, igual que en los torneos, están buscando a los más pudientes, a los más nobles, y a ver quién va a pagar el rescate. Y así se queda Ricardo Corazón del León, no sé cuántos años, atorado, sin que se pueda pagar su rescate, porque piden un rescate muy grande, y Juan Sin Tierra, que es el malo de la historia de Robin Hood, es el que está cobrando los impuestos para pagar el rescate de su hermano. Hay que tomar nota de eso. Pero así se queda el rey de Francia, Carlos de Orleans, 25 años prisionero en Inglaterra, porque no se puede juntar el dinero exorbitante que piden los ingleses para liberarlo. Entonces se acaba la guerra de los 100 años y este pobre sigue ahí casi. La junta finalmente el duque de Borgoña, que era el ducado más poderoso incluso que el del rey de Francia, de las tierras del rey de Francia, que es la zona del norte, la zona textil y comercial, ¿no? Pero el hecho es que ha cambiado todo el mundo ya cambió, y sin embargo se siguen manteniendo estas cosas. Yo quisiera terminar con esto nada más es una representación que me gustó mucho de un triunfo de este rey germánico que ganó unas batallas navales, y entonces hacen una procesión, una entrada triunfal, en donde van representándolos, los barquitos, todo. Hacen unas entradas ya para el siglo XV que son impresionantes, en carretas con fuentes, con sirenas, con mujeres que enseñan lo que no deberían estar enseñando y que la iglesia no acepta, y unas cosas muy, muy dispendiosas y muy impresionantes, además de todas estas muñecos mecánicos, fuegos artificiales, y para las fiestas de finales de la Edad Media y del Renacimiento, en donde ya hay muchísimos medios tecnológicos para hacer maravillas para esta nobleza que está viviendo de los préstamos con con intereses que les están haciendo los mercaderes y los no nobles, que finalmente también están encontrando los medios de adquirir sus cartas de nobleza, de adquirir sus títulos y de ennoblecerse y de hacer sus propios torneos. Entonces, al final de la Edad Media, también los torneos se van a llevar a cabo en las ciudades, y van a ser los torneos de la ciudad, ya no de la aristocracia, sino de las gentes que se disfrazan del rey Arturo y de los personajes de las novelas, y son ya torneos burgueses, porque la burguesía, y hay un estudio muy importante de Michel Stanenko que habla del modo de apropiación de la burguesía, de las maneras caballerescas, y cómo los burgueses aprenden a manejar las armas, a hacer sus torneos, aprenden todo esto y se van apropiando, y luego compran el título o casan al hijo o a la hija, ellos ponen el dinero y el otro pone el título, ¿no? Entonces se hace de todo, y no olvidemos que los Medicis era familia de mercaderes, ¿no? Originalmente. Bueno, pero con esto, antes de esto,
muy rápidamente otros de los juegos, porque Carmen lo dijo muy claramente, hay los juegos respetados y los juegos no tan respetables, como son los juegos de azar. Los respetados son los que llevan la inteligencia, la estrategia, la táctica, y los de azar, que son juegos más bien de tabernas, y va a haber una gran documentación literaria de todos estos juegos que están prohibidísimos, igual que los torneos se prohibieron porque había muchos muertos durante el torneo, y entonces los torneos del final van a ser torneos con armas ya protegidas, ya las lanzas no tienen punta, las espadas están, tienen un nombre pero ya no. ¿Cómo? Romas. Pues no tan romas como cubiertitas de telitas y cosas, para realmente ya no matar a nadie, porque sí se mueren muchos y están las estadísticas, y se mete uno al internet, están las estadísticas de todas las gentes importantísimas que se murieron en un torneo, que debería haber sido un ejercicio, y pues se petatearon o le sacaron el ojo, o sea, porque además les sacaban el ojo, pero se les iba hasta no sé dónde y no se habían lavado las manos los que hicieron esa flecha o lo que fuera. Entonces, o sea, eran unas muertes muy, eran realmente terribles estos torneos, y entonces en el siglo XIV ya se empiezan, a partir del siglo VIII se empiezan a prohibir, y los papas constantemente los prohíben. En Inglaterra los reyes, Felipe Augusto en el siglo XIII los prohíbe, y le prohíbe a sus hijos participar en los torneos. Entonces hay muchísimas prohibiciones, pero no pueden evitarlo, es su sobrevivencia, es la sobrevivencia de esta clase que está perdiendo todo lo que tenía, y lo van a mantener a como de esta, bueno. Pero ya pasando a estos nuevos juegos de las apuestas y las tabernas, dice Rutebeuf, que es un poeta del siglo XIII, los dados me han despojado de mis vestimentas, los dados me matan, los dados me acechan y espían, los dados me avasallan y desafían, esto me agota. Y es como una buena descripción de el jugador agotado y sin poder soltar los dados, ¿no? Hay muchísimas de estas descripciones de la fuerza de los jugadores. Chaucer en los cuentos de Canterbury iba a tener un cuento, el cuento del bulero, sobre esta fuerza de lo malo que son, y aquí son unas representaciones de cómo funcionaban. Yo les traigo una, nada más para que vean la influencia que puede tener. Rutebeuf escribe Un milagro de Teófilo, donde Teófilo le vende su alma al diablo, y después la Virgen, porque es un milagro de la Virgen, lo ayuda a recuperar su alma y a vencer al diablo, ¿no? Y a salirse de las garras del diablo. Pero constantemente será porque Rutebeuf realmente vivía atosigado por los dados y por los juegos, y realmente se queja mucho en varios poemas de su pobreza y de que es un poco jugador y ha sido de las tabernas. El hecho es que Teófilo todo el tiempo usa metáforas de juego. Entonces dice, el obispo me dijo jaque y arrinconándome me dio mate, cuando nada más le quitó todos sus privilegios. Bueno, sí le dio mate. Y luego dice, ya no sé qué hacer, porque yo le he rezado siempre a Dios, y de veras que Dios me jugó chueco. O sea, así como va, porque es un lenguaje muy coloquial. Estas traducciones las hicimos con el proyecto de traducción, y ha sido muy, muy divertido y muy interesante ver todo este tono coloquial en el que va a hablar la Virgen atacando al diablo y diciéndole, si tú sigues molestando, Teófilo, te voy a pisotear la panza. La panza, la Virgen, hablando en ese tono, ¿no? Pero aquí está Teófilo diciéndole a Dios, también hablándole Teófilo a Dios en un tono muy coloquial, y diciéndole, qué ganas me darían de poderte poner la mano encima, pero claro, estás allá arriba nadie te alcanza, ¿no? Pero aquí estamos en las imágenes del juego. Entonces tuve que haber lanzado muy mal los dados para que al final Dios me echara de su casa. A Pedro le dice, ¿quieres saber algo? Que esto es pues ya cuando ya vendió su alma y tiene todo el poder, le dice a uno de sus antiguos amigos, te cambió la suerte y ya te salieron los 2 ases. ¿Qué quiere decir? Ya perdiste, y yo te voy a amolar ahora, porque yo ya soy malo, ¿no? Porque él se vuelve muy malo. Y bueno, ya cuando está muy arrepentido de haberse ido del lado del diablo, dice, el enemigo, azote de los justos, llevó mi alma que estaba muerta a hacer una mala jugada. Hay muchísimas de este tipo de metáforas, y casi para terminar, ya casi, ahí está Fabliaux. Estos Fabliaux son relatos cómicos,
este es del siglo XIII, y se trata de un juglar, los juglares eran muy mal vistos, que se muere y un diablito que no ha podido conseguir ni un alma, pues dice, pues me llevo este, está todo flaco, no vale la pena. El diablo dice, ¿pero qué me trajiste? Yo no quiero a este, yo quiero unos obispos gordos, o sea, ¿cómo me traes a este juglar que no sirve para nada? Pues eso conseguí, ni modo. Y entonces el diablo les dice a todos, vámonos de cacería, vamos a conseguir unas almas que valgan la pena, y le dice al juglar, te quedas aquí cuidando a todas y las cuidas bien. En ese instante, San Pedro, entonces, este es el juglar, y el segundo párrafo dice, ahora os contaré lo que le ocurrió cuando cuidaba del infierno y cómo lo engañó San Pedro. Entra San Pedro solo en el infierno llevando un tablero y 3 dados. Se sentó tranquilamente junto al juglar y le dijo, amigo, ¿quieres jugar? Mira qué tablero para los dados. Si logras 3 buenas tiradas, puedes ganarme unas cuantas libras esterlinas. Libras esterlinas era una moneda fuerte, dice esterlinas, pero son libras, es moneda inglesa. Y el juglar le dice, señor, le juro que no tengo otra cosa que mi camisa, no tengo ni un céntimo. No importa, apuéstame 5 o 6 al mío. Así empiezan, y todo el relato, que es un relato de unas 5 páginas, va contando jugada por jugada, cuánto sacó uno, cuánto sacó otro, porque se tiraban 3 veces los dados y tenía que ser nada más sumando, ¿no? Y cómo en un momento le gana San Pedro y el juglar le dice, no, me hiciste trampa, no sabe que es San Pedro, pero le dice, tú tenías unos dados con truco y no sé qué, se dan de golpe, San Pedro se agarra los trancazos como cualquiera, y después le dice, bueno, pero ya, vamos a jugar, y entonces el juglar le contesta, bueno, sí, volvamos, pero que sea triple o nada, por Dios que estoy dispuesto, todavía sé de lujo de jurar por Dios, ¿no? Pero me vas a pagar sin discutir, sí, por las buenas, y lo que quiera, caballeros, damas, canónigos, ladrones, campeones o monjes, quieren no, hombres dobles, campesinos, padres, capellanes, lo que quiera, y San Pedro gana, por supuesto, y vacía el infierno. Esto termina en que el diablo regresa a encontrar el infierno vacío, le dice, ¿qué hiciste con mis almas? Me las ganó un señor que vino, yo no tengo la culpa. Y entonces el diablo dice, nunca más quiero un juglar en este lugar, y así los juglares nunca se van a ir al infierno. Pero es este manejo del juego, ¿no? El juego que aparece y que en realidad está mal visto, está prohibido por la Iglesia, y ya no vamos a hablar de las cartas, nada más les digo que son creación de la Edad Media del siglo XIV, pero este es Eustaquio. Este es otro que juega, pero juega al remerel, se ve muy claramente el tablero del Vágamo, ¿no? Y entonces este Eustaquio se llevó la carne, tenía un jamón que había convertido en algo y luego lo deshace el encantamiento y se lleva el jamón a la taberna del vecino que lo estimaba mucho. Allí pasó toda la noche comiendo, bebiendo y jugándoselo todo en el remerel. Apostó hasta los crucifijos y las estatuillas sagradas, era monje. No se salvaron ni las botas de los monjes ni el badajo de la campana, no dejó nada. Realmente tiene su gracia, pero el hecho es que estos juegos como el Vagamon se apostaban, ¿no? Y va a haber muchas representaciones de los juegos, de la gente jugando, pero también va a haber representaciones, aquí está otro de Vagamon también, de gente jugando. Este poema de Vivian, ya me lo brinco porque ya es muy tarde, pero lo que quería llegar es que en la Edad Media se sabe, todo el mundo sabe que el que inventó los juegos es el diablo. Y lo sabe porque el primer juego del que se tiene noticia es el juego que jugaron los romanos cuando Cristo estaba en la cruz. Y fue el diablo el que les dio los dados, ¿no? Ya no digamos. Entonces es muy claro la relación del diablo. El poema de Villon hablaba de la taberna, del vino, porque siempre están ligados estos juegos con el diablo ahí, el vino, y hay unas representaciones, estos son unos mosaicos checos del siglo XV, en donde están jugando y se están peleando, porque son de apuesta, se están peleando como San Pedro y el juglar, y se están agarrando del moño, y se ve clarísimo en la de abajo que es un Vágamo, ¿no? Sí. Y en la de arriba también, ¿no? O sea, como que se ve ahí el tipo de, por un juego de tremerel. Y acá también se ve, yo no sé qué juego sea, porque la decoración de la tabla es muy rara, pero
o se están dando de besos si alguien lo pintarrajeó de rojo, o allí hubo sangre, ¿no? Una de las dos. Es que se miran muy amorosamente, no se están mirando, pero tal vez esas cejas sí son de furia. El hecho es que, y ya, bueno, entonces ya nada más quería terminar con este asunto de la burguesía ingresando en el mundo de los torneos. Y yo he estado trabajé mucho tiempo con unos relatos cortos que se llaman la San Nouvelle, en donde hay una historia donde se habla de los juegos de la ciudad, de las festividades, cuando termina una festividad y qué hacen en la ciudad. Y entonces los niños hacen juegos, hacen toda clase de torneos, ellos de juego, o se disfrazan o se los representan, y ya no encontré la cita, pero ahorita tal vez la encuentre. Es que quiero enseñarles los otros juegos, una especie de cricket o de, tal vez, se ven los niños jugando a esto. Este juego de las pelotitas, que ese sí no supe cómo funcionaban todas las pelotitas. Bueno, la casa ya. Y estas que me parecieron deliciosas, las representaciones de los niños con los caballitos de palo, que hay muchas, e incluso una misericordia, porque esta de madera es una misericordia que está en la iglesia, en esas partes que les ponían a los monjes para que se sentaran mientras cantaban a las 3 de la mañana y unas horas en que estaban agotados, y les ponían por misericordia una maderita para que se recargaran un poquito. No son asientos, porque sería demasiado dejarlos sentarse, pero sí, y abajo de las misericordias en general hay representaciones que son poco ortodoxas. Hay muchas cosas. Yo tengo por ahí un trasero con lentes, una representación de un trasero con lentes precioso, muchas cosas muy obscenas, no se sabe, ¿no? Pero ahí nos encontramos esto, en una misericordia. Y cerrar un poco con esta representación de Bruegel, que ya es de 1560, ya es muy tardía, en donde se representan 230 niños con por lo menos 80 juegos, entre los cuales hay algunos que sí podemos reconocer y otros no, pero 80 juegos, es una bestialidad, ¿no? Se puede reconocer el aro, se pueden reconocer a estos que parece que están jugando a brincar el burro, a estos otros que están haciendo algo muy horrible con el que van a mantear, la gallina ciega. Hay algunos que todavía se reconocen en la descripción del cuadro y otros que sí son totalmente desconocidos, ¿no? Pero termino con esto porque entonces uno de los juegos, además de todos estos juegos, en esa historia de la San Nouvelle, lo que dicen es, estaban los niños haciendo juegos y disfrazándose y haciendo monerías delante de los adultos para ganar renombre y gloria. Y entonces son niños de la ciudad que están buscando el renombre y la gloria, porque finalmente estos son los valores que están buscando los caballeros. Ya para terminar, ahí estos son más juegos de niños, pero ya. Estas son unas imágenes, voy a ver si ya no. Estas son unas imágenes que aparecen en muchísimos, y por eso pusimos todas juntas, para que vieran que hay muchas imágenes que la gente que interpreta la iconografía no ha sabido del todo interpretar, pero aparecen muchas veces caballeros luchando contra un caracol chiquito, o con el de la esquina contra un caracol grandote, pero siempre son caballeros y caracoles. A veces el de en medio no es un caballero, es más bien un escudero, pero el caracol está clarísimo. A ver, miren acá este caballero que está hincado rezando y el caracol enfrente con la espada. Entonces no se sabe qué son. Las miniaturas medievales, los manuscritos medievales suelen poner ilustraciones en los márgenes, y muchas de estas ilustraciones son burlescas, muchas veces en textos muy serios, porque estos caracoles aparecen muchos en libros de horas, en salmos. Muchas veces aparecen ilustraciones obscenas
también deliciosas, que no tienen que ver con las cosas muy serias de las que se están hablando, libros de horas, de rezos, y unas obscenidades que uno dice, pero ¿cómo? Es posible, ¿no? Y entre estos dibujos marginales hay muchas cosas grotescas del estilo de las gárgolas, y aparecen estos. La descripción mejor que he encontrado es que aparecen muchos de estos en libros de salmos, y que el Salmo 58 habla de pues, los salmos son largos, ¿no? Pero en algún momento habla de la inevitabilidad de la muerte, y dice, hasta el caracol, de tanto arrastrarse, se desgasta y queda desgastado en el fango. Y entonces es una imagen que de pronto se me prendió el foco y dije, pues puede ser eso, ¿no? O sea, estos caballeros que están armados hasta los dientes, porque me pasé muy rápido las representaciones de las caretas que usan y cómo realmente están súper protegidos. ¿Cómo pueden hacer sus guerras así? A ver si aparece por aquí. Bueno, que están hasta los dientes, con toda la cara, pero saqué unas de las cabezas. Bueno, este es el dispendio, ¿no? De estos señores. Este trae en la cabeza a Venus, porque hay otros juegos que son los pasos de armas, en donde retan a caballeros. Pero estas cosas que tienen en la cabeza son tremendas, ¿no? Todos estos, los más antiguos son los que son como completos, y los más modernos son los que ya tienen nasales que se mueven un poco, que les permiten un poco más de... Pero aquí hay estos 3 caballeros con distintos modelos, ¿no? El modelo de la cruz y los otros modelos para respirar un poco, ¿no? Para que les entre un poco el aire. No, pero entonces estos caballeros de los caracoles están igual que el caracol, protegidísimos, no pueden estar más protegidos. Y al final, pues todos nos vamos a morir igual, con armadura. O sea, dicen por ahí, ¿no? Que al que le toca, aunque se quite, no, sí. Y al que no le toca, aunque se ponga, ¿no? O sea, y puede ser que estas representaciones de esos caballeros con los caracoles sea esto, ¿no? Finalmente recordarnos que esta caballería que se protege y que tienen todos los medios y la destreza para defenderse, pues, y que son los más nobles y los más ricos, de todos modos, vamos a terminar todos igual. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Cristina Suela y a la maestra Carmen Armijo. Algunas preguntas, si hacer alguna pregunta, pero que representan a los barrios, ¿no? Con sus insignias, con sus divisas. ¿Tiene que ver esto? Yo creo que sí, y una de las cosas que yo me quedé con ganas de ver fue la de los charros. O sea, ¿qué pasa con los charros también aquí en México? O sea, ¿qué tanto estos charros tienen? Pero yo creo que sí, claro, porque van por equipos y va Francia con Normandía, o Francia, que es la isla de Francia, que es una región muy chiquita, ¿no? Pero van los Francia con Normandía, y en cambio están luchando en contra de Borgoña y Bourgogne. O sea, son por zonas y por regiones como se organizan las melés, estos combates colectivos. Yo creo que sí. Torneos y la relación del matrimonio, no sé. La dama elegía, o el caballero elegía a la dama y la dama aceptaba, o la dama elegía y el caballero, no, pues me eligió ella y me caso, de modo me eligió. No, pues ahí estamos hablando mucho de literatura, y en este medio de estas novelas corteses, la dama elige, la dama pone las reglas, la dama es el personaje principal. O sea, toda la literatura cortés se basa en esta noción de que el caballero se va a someter a los deseos de la dama, y tiene que ver con la situación de la vida real, en donde el matrimonio era un negocio para consolidar territorios o para consolidar linajes, y tenía poco que ver con el amor, aunque a partir del siglo XII empiezan los propios curas a decir, no, sí deberían preguntarles aunque sea un poquito, no que los
hacían los compromisos cuando estaban recién nacidos o a los 12 años, o sea, tenían que esperar a que la niña ya fuera mujer, digamos, para poder consumar los matrimonios, porque estaban ya casados desde los 8 años y cosas así, ¿no? Y entonces el amor cortés parece ser una protesta literaria a esta situación, y el hombre le rinde homenaje a la mujer como si fuera un señor feudal. Incluso hay poemas en donde le dice mi don, mi señor, no le dice mi domna, que es el provenzal, ¿no? Le dice mi señor en masculino, como que no sé, así como si fuera su señor feudal, y le está ofreciendo servicio de amor como se les daba servicio de armas al señor feudal, ¿no? Hay como una transposición, pero lo que es interesante es que Duby hace todo un estudio en un libro que se llama del amor y otros temas en la Edad Media, en donde él dice que todo este asunto del amor cortés es otro de los juegos, y es un tema que me brinqué porque me brinco las cosas, pero es otro de los juegos de la cortesanía, en donde el señor sabe que muy pocos se van a poder casar, y tiene a todos estos jóvenes llenos de hormonas entre los 15 y los 22 años, llenos de hormonas y de energía y de ganas de ir a las guerras, y ya no hay guerras, y ¿qué hace con todos estos muchachos? Y entonces el amor cortés es la perfecta manera de controlarlos. La primera guerra, la primera razón la primera regla de este amor cortés es que el caballero se va a someter a la dama, y la dama en la vida real era una mujer, y las mujeres no eran muy bien vistas en la época, entonces es someterte a lo más bajo de la sociedad en primer lugar, y en segundo lugar decir que es lo más alto de la sociedad, y tercer lugar tener mesura. O sea, la mesura es lo más importante. La mujer va a decidir si lo mira, si no lo mira, cuándo él le puede declarar su amor, cuándo no le va a hablar porque ya no le da la gana que le hable, cuándo le va a dar un beso, cuándo le va a conceder acostarse con él en una cama, pero él va a tener que pasar la prueba de pasar la noche entera desnudo junto a ella, sin tocarla, si ella no quiere. O tocándola, pero sin hacer el amor, haciendo todo lo demás, dicen por ahí los estudiosos, yo no tengo mucha experiencia en todo eso, pero hay todo, y hay un poema de una trovadora mujer que dice, esta noche es la noche del ensayo, que así se llamaba, el azar, o sea que es como la prueba de que tal vez no era tan juego, tal vez sí había algo ahí, ¿no? Porque por otra parte, yo que hago literatura, tengo claro que todos estos poemas trovadorescos son construcciones de un amor que va construyendo el amor conforme se va construyendo el poema, y que en realidad tal vez el trovador no está enamorado de esa dama a la que le dedicó, pero tal vez esa dama sí es la esposa del mecenas, ¿no? Y le va a dar hay una corta, ¿no? O algo, no se sabe, o sea, no podemos confundir la literatura con la vida real, ¿no? Y justo en el amor cortés y justo en los torneos, lo que vemos es esta mezcla que están así como entretejidas, porque unos se inspiran de los otros, ¿no? Y entonces vamos a ver incluso a los nobles en sus torneos, disfrazándose de reina Ginebra y de rey Arturo y todo, no nada más los burgueses se disfrazan de los personajes, también los nobles se disfrazan, o sea, está todo muy remezclado, y tiene un sentido importante porque estos caballeros que van a las guerras, y que son unas guerras sanguinarias y tremendas de las que nunca se habla de eso, ¿no? Ni en las películas, bueno, ahora en las películas sí, ¿no? Pero no se habla de lo terriblemente sanguinario y duro que deben haber sido esas guerras, se habla de la parte del honor y en cambio se ven los prados verdes llenos del rojo de la sangre. Es así como muy poético y precioso, ¿no? Que te lo digan, aunque no estás tomando en cuenta que son puros muertos los de la sangre, ¿no? O sea, que hay, bueno, pero el hecho es que estos caballeros no tenían buenos modales. Y entonces la cosa del amor cortés sí tuvo una función civilizadora. Y entonces hay esta confusión en donde la cortesía en sentido extenso es esta parte civilizadora para una clase militar que son unos verdaderos patanes, ¿no? Que se parten de un solo golpe al vecino, nomás así se van y le quitan el caballo y etcétera, y estos sentimientos sublimes, ¿no? Que para poder tener acceso a la dama, van a tener que cuidar su vocabulario, van a tener que lavarse las manos. Todas las novelas corteses
ponen un énfasis en lo de la lavada de las manos que yo me imagino que no se las lavaban nunca en su vida, porque lo primeritito es que le quitan al caballero, llega al castillo, sale alguien a recibirlos, la hospitalidad es muy importante, los reciben y le quitan al caballero la armadura, alguien se la tiene que quitar porque además ellos no pueden ni agacharse, todo los tienen que bajar literalmente del caballo, hay hasta unos montecitos que se llaman el pollo para bajarse del caballo porque es difícil, los bajan y él se pone así para que les quiten todo y entonces le dan una túnica de una piel maravillosa de armiño o no sé qué cosa y lo siguiente, no le dicen báñate, le ponen la túnica divina ahí como viene él, pero sí se lava las manos antes de comer y siempre llevan el agua ahí. Entonces es civilizador el amor cortés, entonces tiene este efecto en la historia de la civilización, pero también son pues todas estas historias cuando una mujer le pone el cuerno a su marido y en la historia sabemos que la empalan en plaza pública, lo cual es un castigo, no les quiero decir, qué horrible debe haber sido, ¿no? A las mujeres no les perdonaban un adulterio y en estas historias todas las mujeres, todas tienen un amigo, ¿no? Y se ponen la manga ensangrentada del amigo y todo eso, ¿no? Entonces hay unos desfases y al mismo tiempo hay unos entramados, ¿no? En donde sí coinciden, ¿no? En donde sí tuvo una influencia una cosa con la otra, ¿no? Así es. Bueno, a mí me causa un poco de curiosidad el hecho de ver si la mujer se limitaba en esta literatura solamente al papel de ser espectadora, y también para la doctora, si en el ajedrez ¿cuál ha sido, si siempre ha sido la misma importancia la que tiene la reina? No, es lo que te digo, eso, la reina no existía, la reina, no era la dama, era hasta el siglo XV, no estaba el rey y la alfereza que le dicen, uno que llevaba el estandarte, como estaba viendo en las caballerías, pero la dama supuestamente pudo ser una invención ya sea en España, Italia o en España, y este ajedrecista ruso que ha estudiado dice que seguramente fue en España, y no es difícil, pero ahí empezó realmente por Alfonso X el sabio, ahí llegó el ajedrez a Occidente, y la reina Isabel que realmente tenía un papel pues muy grande en todo su reinado, con Fernando también, ¿no? Así que sí, y cambiaron algunas figuras, como vemos el elefante ya tampoco está, es el alfil, que puede ser alguien que es cercano al rey, puede ser el bufón, puede ser el obispo, puede ser alguien que tiene mucha confianza también. Dos respuestas. Una respuesta es que muy recientemente se han hecho muchísimos estudios ya de la importancia de las mujeres, una importancia que no se había tomado en cuenta. Y estás hablando de la reina Isabel y de Leonor de Aquitania en Inglaterra, que son mujeres muy fuertes, siempre son nobles, etcétera. Christine de Pizan, se sabe cada vez más de todas las médicas, por ejemplo, Trótula, Hildegarda o sea, las místicas, es decir, cada vez se sabe más de estas mujeres de las que no se sabía mucho. Sin embargo, hay una misoginia, que sí es una misoginia rampante, que la ha impulsado el clero, porque el clero tiene que mantener su castidad, y una manera de mantenerla es diciendo es que son la piel de Judas y son la entrada al infierno, y son mentirosas, y son lujuriosas, y son todo eso que deben ser ellos, se los achacan a ellas, pero es muy fuerte, la misoginia es fuerte y lo ve uno en la literatura cómica, en toda la literatura, pero al mismo tiempo sí hay realmente este asunto de las damas y de, pues hasta ahorita en un pleito callejero oímos respeto a la dama, ¿no? O sea, todavía lo oímos, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo más, pero todavía se oye. Es decir, seguimos viviendo con esas normas de, ay, qué caballeroso es ese muchacho, si te conviene, mijita, ¿no? O sea, todavía lo decimos. Bueno, ya sin hablar de que decimos es muy noble, ¿no? Pero la parte esta de la cortesía y del lugar de la mujer que se le dio en la literatura sí debe haber tenido alguna influencia, por lo menos en las altas esferas, tal vez, ¿no? No tanto aunque la vida
de lo que se sabe de la vida cotidiana de las mujeres del medio de los comerciantes, son mujeres que entran hombro con el marido en la contabilidad. Son mujeres que aprenden la contabilidad, no que las mujeres son muy malas para la contabilidad. No, en esa época no. Eran muy buenas para la contabilidad. Entonces, y no digamos de las campesinas, que también le entraban a todo, ¿no? Pero, y los estudios se están haciendo. Entonces, pues esto hay que medirlo, pero también tampoco hay que pensar que era siempre, porque al mismo tiempo estaba todo el peso de la iglesia, que era un peso importante donde Eva, como quiera, pues es la madre de todas nosotras. Y la Virgen es la madre de algunas. No, pero de pocos, ¿no? Así un poco, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a la doctora y a la maestra.